30 de mayo de 2018, la jornada en la que el país contiene el aliento de cara a la moción de censura que comienza mañana en el Congreso de los Diputados y Diputadas del Reino de España. Bueno, mientras tanto, y no en Asturias, en la capital asturiana más concretamente, se ha procedido al fallo del jurado del Premio Princesa de las Ciencias Sociales. Escuchamos el veredicto. Acuerda conceder el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2018 al catedrático de Filosofía Michael J. Sandel, uno de los más relevantes intelectuales contemporáneos. Con este reconocimiento, el jurado premia una obra ejemplar sobre los fundamentos normativos de la democracia liberal y la defensa tanto de las virtudes públicas como del pluralismo de concepciones del bien en nuestras sociedades. Después del fallo del jurado se producían las lógicas reacciones de los integrantes del mismo. El jurado creo que estamos muy contentos porque nos ha parecido que en un momento en que se está hablando de la posverdad y de todas estas cuestiones a nivel del ciberespacio y de las redes, que un filósofo que trata de encontrar la verdad a través del uso público de la razón en sociedades pluralistas, entendiendo que hay distintas gentes que tienen distintas propuestas de vida feliz, distintas propuestas de vida buena, pero que tienen que encontrar unos elementos mínimos de justicia para construir su sociedad y hacerlo buscando la verdad a través del diálogo. Nos parece que es un referente extraordinario. Sanders es un gran intelectual, es un hombre de tradición, digamos, viene de la tradición de Rawls, viene de la tradición de la teoría de la justicia, y me parece que hacer hincapié sobre esta temática de la justicia para la democracia liberal, y en especial, lo repito, para los Estados Unidos, cuando sabemos cuál es la situación de los inmigrantes o esa situación de los que están expulsados de este país, para mí ha sido un señal importante y mi principal motivación para apoyar a esa candidatura. Se extienda a otros ámbitos de la vida social, de la vida política, ¿no? De la vida incluso personal, ¿no? Yo creo que más allá de otras consecuencias pone en su sitio el mercado como institución y como mecanismo de asignación, y lo limita fundamentalmente a la actividad económica, ¿no? Bueno, pues enhorabuena, por tanto, a la persona que ha resultado premiada. Mientras tanto, nosotros comenzamos con el programa de hoy. Ya nos aceleramos con el tema de la moción de censura, con el programa de hoy, que ya comienza con la cabecera. Bueno, pues comenzamos en esta noche de miércoles y lo hacemos con ese habitual recorrido que realizamos a lo largo y ancho de la geografía asturiana, conociendo más de cerca algunos de sus concejos. Hoy nos vamos a trasladar hacia la zona del Bajo Nalón y vamos a hablar de Pravia. Bueno, para hablar de Pravia nadie mejor que su regidor, su alcalde, David Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, ¿qué es el praviaíso? Creo que se dice así, el praviaíso terrenal. ¿Qué tal por Pravia? Bien, la verdad que bueno, ese es un concepto que acuñó nuestro cronista oficial, Pepe Monteserín, que además lo puso en una de las estrofas de nuestro himno que él escribió, y bueno, pues yo creo que describe muy bien lo que es la realidad de Pravia, ¿no? Un pequeño paraíso natural, con muchos recursos turísticos ligados a ese aspecto del medio ambiente, del medio rural también, y bueno, pues creo que fue una frase muy acertada y que se la pedimos prestada para nuestros eslóganes de turismo y para todo lo que es nuestra campaña promocional, ¿no? Claro. Bueno, están ustedes a las puertas de una de las fiestas locales, a las puertas del Corpus. ¿Qué hay previsto? Sí, estamos a las puertas. Mañana es día festivo local en Pravia. Estamos pendientes del cielo, de la lluvia, porque bueno, pues, muchas mujeres y hombres que se han ido sumando en los últimos años pues decoran las calles de la villa con las alfombras ornamentales y florales, y la verdad que bueno, estamos preocupados un poco por esa posible lluvia, ¿no?
Esperemos que no sea así, que podamos poner mañana ya desde primera hora, bueno, desde la noche de hoy, en cuanto salgamos de aquí pues ya empezaremos a trabajar duro todos y bueno, que mañana puedan lucir las calles de la villa con estas alfombras. De no poder ser así, pues trasladaremos las alfombras al fin de semana y bueno, el resto del programa sí se mantendría en horario, ¿no? Pues la tradicional misa y la procesión, que dependerá también de la lluvia. Y después pues tenemos la tradicional comida en la calle el sábado, que ya bueno, pues hace 7 años que empezamos con ella y tiene mucha aceptación por parte de los vecinos y vecinas que se echan a la calle a disfrutar de bueno, pues, un buen ambiente y a disfrutar con sus amigos y familiares, ¿no? También tendremos verbena el viernes y el Festiamas el sábado, que bueno, es una oportunidad también de dar visibilidad a grupos regionales que están empezando y que pues en Pravia también llevamos 3 años celebrando. Bueno, todo depende del tiempo, pasa un poco con las procesiones de Semana Santa, las cofradías viven para ese día, toda esta gente que hace las alfombras florales vive para ese día, solamente bueno, que la respete y que pueda lucir en su máximo esplendor, ¿no? Sí, tiene un trabajo detrás, un esfuerzo muy grande, porque bueno, pues el proceso es muy cuidadoso desde que inician con las plantillas, van pues delimitando bueno, pues un poco el perímetro de los dibujos y después pues tintar la sal o cortar los pétalos a los que lo hacen con flores. Llevan meses trabajando y la verdad que sí, es verdad que siempre bueno, pues, te pones un poco nervioso cuando se acerca la fecha mirando el tiempo. Y yo sobre todo pues me preocupo por ellas, que son mayoritariamente mujeres y bueno, pues que puedan llevar la decepción de que no pueda lucir mañana, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde camina Pravia? ¿Qué proyectos hay en marcha desde el ámbito municipal? Bueno, nosotros ahora en el corto plazo lo que tenemos en previsión es, sobre todo de cara al verano, pues seguir realizando en el día a día pues, las actividades culturales y turísticas que se vienen haciendo. Presentaremos en los próximos días también el nuevo plan de dinamización turística del concejo para potenciar bueno, pues ese turismo y después pues, seguir dotando de infraestructuras a nuestros vecinos y vecinas, ¿no? Tenemos en mente no, ya tenemos proyectado y tenemos sobre el papel varios proyectos muy importantes, digamos de esos que no se ven o que no lucen, como bueno, pues, renovación de la traída de agua, estamos también con temas de saneamientos, mejoras en la zona rural y bueno, pues una obsesión del equipo de gobierno, digamos, que es la potenciación turística e histórica de Pravia. Tenemos un proyecto muy ambicioso que es bueno, pues conseguir que el Camino de Santiago de manera oficial se reconozca su paso por el concejo de Pravia. Creemos que es fundamental, sobre todo ahora que está bueno, pues, iniciándose muchos proyectos de hostelería nuevos en el concejo y también están abriendo hoteles y creemos que bueno, pues sería un salto de calidad importantísimo. Hemos decidido hacer un proyecto serio, aunque se tarde un poco más. Hemos encargado a un catedrático de la Universidad de Oviedo que hiciera la recopilación histórica que liga el camino con nuestro concejo y aunque para este verano no llegaremos, pero creemos que bueno, que merecerá la pena presentar algo más serio, más contundente y que no pueda ser rechazado. Hubo quien dijo en una ocasión que los equipos de gobierno municipales que trabajan acometen la traída de aguas y las redes de alcantarillado. Los equipos de gobierno que se basan en la propaganda acometen la peatonalización de calles. ¿Ustedes combinan las dos cosas o priorizan primero esa traída y alcantarillado que no se ve, nunca se va a ver, pero va a prestar servicio a los vecinos? Claro, al final bueno, pues es verdad que hay que priorizar, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en los que bueno, pues todo se ha ido ajustando. Nosotros en realidad lo que hemos venido haciendo en los últimos 3 años es también una política de proyectos participativos, de presupuestos participativos, bueno, pues reuniéndonos con los propios vecinos y vecinas y viendo las prioridades, ¿no? Es verdad que siempre cuando te presentas a unas elecciones llevas un programa electoral que hay que cumplir. Hay que cumplir siempre y cuando corrobores que es la prioridad para los vecinos también, ¿no? Es verdad que mayoritariamente te guías por el programa electoral, pero también hemos visto que en esas reuniones con vecinos y vecinas te devuelven a una realidad que va paralela, ¿no? Que bueno, pues igual tienes en previsión una peatonalización de una calle y los propios comerciantes que lo hacías por su beneficio te dicen no me quites aparcamientos, que preferimos que la calle siga así, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que lo importante es estar en el terreno. Como se suele decir coloquialmente, bajar al barro y ver cuáles son las prioridades. No quedarte en el despacho y decir, voy a cumplir lo que yo he prometido por el hecho de que lo he puesto en un papel y después, pues bueno, que no sea lo que necesitan los vecinos, ¿no? Los servicios básicos son fundamentales y ahí, bueno, pues poco hay que discutir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este proyecto importante, que además, bueno, lo va a licitar la consejería, bueno, pues es un tema básico, es una traída de agua que está muy mal, que dota de agua a toda la villa de Pravia, a unos 5.500 habitantes, y que evidentemente, pues, aunque sabemos que no es visible y que no te da una gran foto, pero es evidente que para eso estamos. Claro. Hablaba usted de Barro. Barro, al menos, aparecía en prensa durante años. Hubo en el tema de la alcaldía de Pravia. Con sucesivos gobiernos municipales, fue etapas convulsas. ¿Usted ha pacificado el ayuntamiento? Bueno, la realidad es que, y además bueno, se ha podido ver en este mes de febrero, al iniciar el año, en la aprobación de los presupuestos municipales, que pese a que, bueno, pues digamos que el equipo de gobierno tiene mayoría absoluta, hemos hablado con todos los grupos y se han aprobado los presupuestos pues prácticamente con unanimidad, ¿no? El Partido Popular se abstuvo, pero no votó en contra, y Foro Asturias e Izquierda Unida votaron a favor de los presupuestos. Yo creo que al final las relaciones personales, sobre todo en política municipal, son fundamentales. Hay que buscar la estabilidad del ayuntamiento, no del partido. No defender las siglas, sino defender a los vecinos. Y creo que en Pravia estamos todos en este camino y eso se nota, ¿no? Y yo, bueno, pues tengo el despacho de la alcaldía abierta, la puerta abierta para que vengan pues, cualquier concejal, no hace falta ni que sea portavoz de grupo, y hablar las cosas. Por lo tanto, yo creo que esa estabilidad se nota y los vecinos yo creo que lo agradecen. Vamos a volver a hablar bueno, de lo que es el día a día de Pravia durante años, siglos. Concejo rural, ganadero, se orienta más ahora a los servicios, al turismo, no sé, quizás Grado, Pravia, Cornellana, Salas. Son, bueno, pues villas Belmonte, incluso villas que buscan su futuro más allá de lo que fueron ancestralmente. Sí, es verdad que Pravia se ha reinventado, ¿no? Se ha reinventado también gracias bueno, pues a muchos emprendedores que han decidido iniciar su actividad empresarial en el concejo. Tenemos pues, bueno, pues empresas dedicadas desde la agroalimentación, como puede ser empresas de café. Tenemos también una gran empresa que es la que sostiene prácticamente el trabajo en Pravia, como es una industria que fabrica pues, bolsas para el pan y demás, ¿no? que todos conocemos, una multinacional. Y también pues, ahora están desarrollándose proyectos muy interesantes en el ámbito de la informática. Bueno, pues tenemos un espectro variado en ese sentido, pero me llama la atención que es verdad que en ese reinventarse que está teniendo el Concejo de Pravia, estamos volviendo un poco también a los inicios, ¿no? La agricultura está cogiendo mucho peso, con grandes empresas que han decidido instalarse en nuestro concejo, empresas de kiwis, también se ha instalado una gran cooperativa de pequeños frutos rojos, y parece que las vegas de Pravia están volviendo bueno, pues a su auge de hace 30, 40 años, con la fava también, y la verdad que estamos muy orgullosos, siempre lo decimos en todos los ámbitos, siempre que bueno, pues, presentamos el concejo en las diferentes ferias, incluso el turismo, que estamos muy orgullosos de ser un concejo rural y tenemos que demostrarlo y decirlo abiertamente. Con otras administraciones, la regional, la nacional, ¿hay algo en marcha? ¿Hay alguna petición que cursar a las mismas? Sí, bueno, nosotros tenemos ahí infraestructuras bueno, pues solicitadas a las diferentes consejerías, las infraestructuras que son inasumibles, evidentemente, por el Ayuntamiento de Pravia. En materia de carreteras, sobre todo, tenemos una petición, que ya está el proyecto en marcha también, que bueno, pues dotaría también de unos mejores accesos a esta gran empresa de la que hablaba antes y a todos los vecinos de la zona, y uniría el concejo de Pravia con Salas con mayor amplitud, ¿no? También tenemos un problema grave que yo creo que sobrepasa la competencia autonómica, que es el tema de los ríos. Nosotros tenemos una pelea constante, por decirlo de alguna manera, con la Confederación Hidrográfica por la falta de cuidado en los ríos, ¿no? Si antes hablaba de que en las vegas de Pravia estábamos volviendo a generar actividad económica, tenemos que cuidar mucho pues lo que pasa alrededor de nuestras vegas, y ahora mismo no se está haciendo. Bueno, pues hemos cruzado varios escritos con Confederación Hidrográfica, no hemos conseguido todavía una respuesta concreta, y la verdad que es un problema grave.
Por otro lado, también estamos bueno, pues hablando de generar suelo industrial, que es necesario. Tenemos el suelo industrial prácticamente agotado y ahí bueno, pues tenemos varias vías abiertas. Estamos hablando también con Adif, porque hay una zona donde la estación que nos podría encajar, y con la Consejería y con el IDEPA también buscando soluciones para este problema. La autovía del Cantábrico, a ustedes les coge el pinchazo de salida hacia Pravia, les coge un poquito lejos. ¿Hay alguna manera de solucionar que en Riberas no haya que ir a 50 km/h? Sí, nos coge mal, y ahí había varios proyectos, incluso está en el plan de infraestructuras del Principado de Asturias el desdoblamiento de la carretera. Bueno, era un proyecto realizado también en otro tiempo de mayor abundancia, supongo que ahora esté un poco apartado. Nosotros hemos insistido varias veces también en bueno, pues que se valoren las diferentes opciones, y por ahora no hemos obtenido respuesta. Es verdad que ese tramo de bueno, pues apenas 6 kilómetros se hace largo, sobre todo pues porque pasas dos núcleos rurales, como es Riberas y Peñavián, y esos dos tramos de 50 km/h pues se hacen un poco lentos. Un poquito sí que son. Bueno, hay robos en el ayuntamiento, y no hablo en este caso de políticos metiendo la mano donde no deben, sino que los cacos, los malos, dicen, bueno, si opero en Pravia, voy al ayuntamiento. Es paradójico. Sí, han entrado varias veces, 3 veces recuerdo yo, en el último año. Bueno, pues con un... Que son, pero además es una cosa muy llamativa, porque digamos que con un nivel de éxito muy bajo, porque al final en estas 3 ocasiones lo único que hay, porque es lo único de valor que se puede llevar en un ayuntamiento, es la recaudación de la máquina de café. En un ayuntamiento no hay dinero, y en la planta baja están los juzgados, que tampoco hay dinero, ¿no? Bueno, pues por suerte la Guardia Civil ha actuado de manera diligente, como suele ser habitual, y bueno, pues ha acogido a la persona responsable de estos daños, porque al final, más que el robo, es el daño de romperte las ventanas. Y bueno, pues ahora está el procedimiento judicial abierto, y esperemos que por lo menos el hecho de que haya bueno, pues sido cogido, como se dice también coloquialmente, con las manos en la masa, sirva para frenar un poco esta moda que además no tiene ningún tipo de sentido. No tiene sentido. Bueno, el Siringuelu. Gran fiesta, concentran numerosísimos jóvenes, no solo de Asturias, sino también de otros puntos de la zona norte de España. Pero ¿cómo casar esta fiesta tan tradicional con no consumir alcohol en medidas exageradas, vamos, en cantidades ingentes entre los jóvenes? Sí, ahí la cofradía, la verdad que bueno, realiza un esfuerzo ingente, y yo pues bueno, también quiero aprovechar esta oportunidad que se me da para agradecer públicamente su trabajo, ¿no? Porque han querido preservar desde el principio la parte tradicional de la fiesta. Es verdad que bueno, pues todo este tipo de fiestas, sobre todo con el tema de redes sociales y demás, se ha ido creciendo de manera exponencial, y la gente que viene de fuera bueno, pues ha multiplicado notablemente la afluencia, ¿no? Es complicado el controlar el tema del alcohol en una fiesta de Prado, sobre todo bueno, pues el tema de las edades y demás, ¿no? Yo creo que eso es un tema, bueno, pues partamos de un tema de educación doméstica, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues el hecho de que puedan venir gente bueno, pues muy joven, con su botellón y demás, para la organización eso es muy difícil de controlar, porque al final, aunque pongas seguridad, que me consta que ponen mucha seguridad, estamos hablando de 15, 17.000 personas, ¿no? Están trabajando muy bien en el tema de preservar la fiesta tradicional, separándola de lo que es la fiesta, el botellón, por decir de alguna manera. Se está trabajando muy bien también en el control de accesos, hay mucha seguridad, y también el tema sanitario, que aunque siempre bueno, pues intentamos que tenga el menor número de actuaciones posibles, bueno, pues cada año la fiesta va más, y también bueno, pues el número de intervenciones, ¿no? Bueno, poco más se puede hacer, la verdad, es complicado el tema de que, bueno, pues que se hagan botellones y demás, lo estamos viendo en todas las fiestas. Para la organización pues no cabe duda de que además es un hándicap, además te genera después muchísima más suciedad también, siempre vemos esas imágenes el lunes después. Entonces, bueno, no es deseable, pero también es verdad que es muy difícil de controlar. Bueno, primavera en la que estamos, aunque el tiempo se empeñe en negárnoslo, y verano, ¿qué hacer en Pravia? No solo Villa, sino concejo. Si, por ejemplo, se vive, no sé, Oviedo, Gijón, Avilés, Llanera, Siero, y se tiene un fin de semana, ¿qué nos vende el alcalde de Pravia?
Bueno, pues la verdad que hay muchas opciones. Para los amantes de la naturaleza hemos creado una red de sendas que tiene 23 kilómetros y que bueno, pues se transcurre al lado de los principales ríos, del Narcea, del Nalón y también de uno de los afluentes, del Aranguín. Sendas muy fáciles, muy llanas, que se pueden hacer. Para todos los públicos. Para todos los públicos. Incluso tenemos una de ellas, hemos dado la caracterización de habilitarla para carritos de bebé, para que las familias puedan también ir, ¿no? Esa sería la senda del Aranguín. Disfrutar de la naturaleza en Pravia, disfrutar del patrimonio histórico. Tenemos un conjunto arquitectónico del siglo XVIII en el centro de la villa de Pravia, tenemos la iglesia prerrománica de Santianes y después hay pueblos maravillosos para perderse, como puede ser Somao, como puede ser Agones, el propio Santianes. Bueno, pues en fin, pueblos que te ofrecen un patrimonio y una etnografía envidiable. El caso de Somao con el patrimonio indiano. Somao, a Somao quería llegar yo. Somao, una maravilla, unas vistas desde Somao excelentes, unas casonas de indianos sacadas de cuento de hadas prácticamente, un área recreativa, la de la Peñona, bueno, pues allí cerca, fantástica también. Bueno, Somao, ¿para cuándo pueblo ejemplar? Porque ellos, los hombres, se presentan año tras año y luchan y luchan y pelean y... Bueno, yo espero que este año, yo sinceramente espero que este año lo consigan porque lo merecen y además seguramente más allá del dossier, que es una maravilla, además como lo presentan, si el jurado viera el esfuerzo, es imposible que el jurado se acerque a todos los pueblos de manera diaria a ver el esfuerzo, pero yo estoy seguro que si vieran el trabajo que hay detrás de día a día, tanto de la Junta de la Parroquia Rural como de la Comisión de Fiestas, de vecinos, la Asociación de Amas de Casa. Es un pueblo muy unido, muy asociado y además tiene un patrimonio envidiable con el tema también del patrimonio indiano, ¿no? Sí. Cumple todos los requisitos y yo espero que lo antes posible se le reconozca. Es verdad que seguramente pues, otros pueblos también hagan méritos, ¿no? No quiero desmerecer a nadie, pero yo me toca además defender lo mío y creo que Somao sería un justo vencedor del pueblo ejemplar. Pues esperemos que algún día les llegue porque se lo merecen todos, pero Somao me consta que también se lo merece. Bueno, simplemente para finalizar, que invite a la gente a que se acerque, conozca, disfrute y participe, por ejemplo, en el Corpus, que es lo más inmediato. Sí, bueno, tenemos esta semana, este fin de semana, tenemos una actividad festiva que seguramente pues, todo el mundo pueda disfrutar. Además, bueno, el programa es muy variado para toda la familia, la gente que le guste ir a ver las alfombras florales y si no también pues, tenemos conciertos y una gastronomía envidiable, tenemos muy buena restauración y para pasar un fin de semana muy agradable en nuestro concejo seguro que las familias se pueden divertir en Pravia. Pues sin duda, David Álvarez, alcalde de Pravia, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Pues gracias a vosotros por invitarme. Y todo el éxito del mundo y que luzca el sol y puedan pues estas mujeres, en este caso, que elaboran esas alfombras de flores, lucirlas en todo su esplendor. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos a publicidad, muy rápidamente volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, llegará el buen tiempo algún día, serían esos rayos de sol que vimos, bueno, pues ya no sé cuándo, serían un espejismo, serían una tendencia, llegará la primavera, ojalá que llegue y, bueno, pues aparezca un poquito el buen tiempo. Sin embargo, la llegada de la primavera también trae aparejadas en muchas ocasiones la aparición de alergias y aquellas personas que son pues, más propensas a las mismas o que son directamente alérgicas, pues mientras que para unos la primavera es un momento feliz, para ellos comienza un verdadero calvario. Bueno, vamos a hablar con profesionales de farmacia, ya lo saben, en esta casa, a la hora de hablar de farmacia, hablamos con los profesionales de la farmacia de Ana, en la calle Silla del Rey, número 6 de Oviedo. Esta noche está con nosotros, bueno, pues su farmacéutico, José María Obeso. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a hablar de alergias, a ver si el buen tiempo llega por fin, si se acaba el largo invierno. ¿Cómo podemos definir una alergia y cuáles son las más frecuentes que nos podemos encontrar, por ejemplo, en Asturias? Pues una alergia al final es una reacción desproporcionada de nuestro cuerpo a lo que él considera un agente invasor.
suelen cursar con inflamación, con urticaria y bueno, con enrojecimiento de la parte que está expuesta a la gente, que suelen ser la piel y las mucosas. Y en Asturias, pues al final las más frecuentes son las ambientales, las que provoca el polen, los ácaros, algunos mohos, algunas proteínas, que dan la rinitis alérgica, dermatitis atópicas y bueno, puede desembocar en algunos casos en asma. También hay otros tipos, secundarias a medicamentos, a venenos de animales y alimentos. Estas son algunas de ellas más graves en casos puntuales, pero también son mucho más raras. Da la impresión, a nivel de calle, le comento, ¿no?, de que ahora hay más alergias. ¿Es así? ¿Son hereditarias? Es verdad que se dan más casos de alergia, pero no es que ahora tengamos mayor predisposición que antes. Sí que hay un componente genético, si tus padres son genéticamente tienen alergia, puedes desarrollarla, pero no tienes el 100% de posibilidades. Hay una serie de factores externos que lo determinan. Ahora quizá lo notemos más porque en la infancia todos sobreprotegemos a nuestros hijos, no los dejamos que estén en contacto con virus, con bacterias y con otros agentes que en este caso se llaman alergenos, que son los que desencadenan las alergias. Como cuando entran en contacto con ellos son mayores, la reacción es más grande. Entonces establece un baremo, digamos, de respuesta, que es lo que a la larga o en la siguiente toma de contacto con el mismo elemento provoca que ese individuo sea alérgico. Claro, y se manifiesta entonces. Bueno, por definición, ¿el asma es alergia? Hay opiniones para todos los gustos. Yo soy de los que piensa que no. El asma es una enfermedad antiinflamatoria que es un conjunto o que resulta de un conjunto de pequeñas alergias. Al final, un individuo que poco a poco va desarrollando alergias que le causan problemas respiratorios, llega un momento en que no tiene retroceso esa patología y desencadena un asma. Podemos decir que ese individuo es asmático. Por eso yo creo que es muy importante ir detectándola, sobre todo en la infancia de los niños, estos pequeños problemas respiratorios secundarios a cualquier patología de este tipo, y ir poniéndole remedio. No dejar que se vayan haciendo una bola y que en ese momento desarrollen un asma. Y que luego ya sea muy difícil. Exacto, cuando ya desarrollas el asma lo único que puedes hacer es controlar los episodios más graves, las crisis que ellos llaman. ¿Y las alergias en general? ¿Hay alguna manera eficaz de mantenerlas controladas? ¿Qué tratamientos son, por ejemplo, los más eficaces? A ver, las alergias al final, el mayor problema, quitando las molestias que ocasionan con los pequeños síntomas, es que comprometan la seguridad respiratoria de los individuos por la inflamación. Entonces, bueno, es verdad que los tratamientos son antihistamínicos y corticoides. Mi recomendación es que solo se utilicen cuando la situación es realmente grave. Si los síntomas son menores, hay dos opciones: o bien utilizar estos productos a nivel local, pues si tienes rinitis a nivel nasal, si tienes lagrimeo en los ojos, pero yo soy más de los que piensa que ser coherente y la prevención nos da bastante cancha contra el problema. Es decir, una persona que es alérgica sabe que hay ciertas sustancias con las que no puede entrar en contacto, punto uno. A continuación, bueno, pues si tú llevas una dieta determinada, tomas un tipo de nutrientes determinados, tu organismo está en condiciones óptimas, siempre hablo de la microbiota, esto también te ayuda a proteger. Si no llevas una vida con estrés, también vas a tener menos posibilidades de desarrollar o de tener recaídas en la alergia. Y sobre todo es muy importante, el hígado. El hígado acumula un montón de tóxicos. La forma de vida en estos días, pues vivimos en ciudades, la contaminación es mayor y el hígado acumula muchos metales pesados. No es que en sí nos causen alergia, pero sí que establecen digamos un nivel. En el momento que tú desarrollas esos síntomas de la alergia son mucho más elevados si tu hígado no está limpio, está saturado, digamos. Entonces lo que yo recomiendo es hacer programas de detoxificación periódicamente. Si se hacen, al menos en esta época de primavera, los individuos alérgicos antes de que comiencen los síntomas, van a tener bastantes ventajas respecto a no hacerlo. Y en cuanto a la vacunación, ¿es efectiva la vacuna para los alérgicos, las específicas? También es otro tema controvertido. Yo digo que no es eficaz, pero no porque no sean eficaces en sí, es porque confiamos demasiado en la vacunación y no es una solución tan radical.
al final esperamos mucho más de ellas de lo que nos pueden dar. Un individuo alérgico suele ser alérgico a varias cosas, Sí. A varios alergenos. Las vacunas es verdad que no se constituyen solo de un alergeno, sino Sí. que hay varios, pero suelen estar relacionados. Si un individuo al que se le suministra una vacuna, esa vacuna no cubre todos los alergenos que le afectan, va a seguir desarrollando los síntomas de alergia. Es verdad que van a ser más leves, pero no se va a curar. Entonces, bueno, lo que hay es que concienciar a los pacientes y que sepan cuáles son las expectativas reales del tratamiento, porque son tratamientos caros y bueno, después de haberlo hecho durante 2 años, Claro, te sientes claro. un poco engañado a veces. Claro, lógico. ¿Y es lo mismo una alergia que una intolerancia alimentaria? No, podemos confundirlas, pero son bastante Porque diferentes. se confunden, Exacto. normalmente, sí. Las alergias son procesos más rápidos, más agudos, cursan con reacciones tipo shock. Sí. Al final son raras y se suelen provocar por ciertos alimentos concretos, el huevo, la leche, marisco, algunos cereales, algunos frutos secos también. En cambio, las intolerancias son procesos mucho más lentos, no son tan fuertes, son más moderados, son molestos, porque es verdad que molesta una intolerancia alimentaria, tienes sintomatología gastrointestinal y es desagradable, y suelen durar unos 2-3 días, no suelen ser tan rápidos y tan inmediatos como las alergias. Y hay otra diferencia más, las alergias normalmente no se conoce la causa, porque un individuo es alérgico y otro no. En el caso de las intolerancias, sí, un individuo es intolerante a algo porque no consigue su organismo procesar ese alimento, por falta de enzimas, por falta de bacterias que las metabolicen, pero la razón es esa. ¿Y hay solución para estas intolerancias? Yo considero que sí. Es verdad que no puedes darle a un intolerante a un alimento, un producto que le solucione el problema, sino que tienes que tratarlo poco a poco. Yo combinaría terapias enzimáticas, probióticas y alimentarias. Conseguimos bajar la inflamación del individuo que está permanentemente en contacto con ese producto. Al final es como una alergia, provoca una inflamación y es lo que molesta. Y cuando bajamos el nivel de inflamación de su aparato gastrointestinal, conseguimos poco a poco ir suministrándole ese alimento que no tolera en pequeñas cantidades, de forma que pueda hacer una vida normal. Si tienes que salir a cenar un sábado, puedas salir sin preocuparte si tiene gluten o si tiene almidón o lo que tenga, que al final es de lo que se trata. ¿Y hay intolerancia al sol? Por extraño que pueda parecer. Sí, más que intolerancia se llama alergia y tampoco realmente es una alergia. Son un conjunto de enfermedades del grupo de las dermatitis causadas por la luz, por las radiaciones ultravioletas sobre todo. ¿Qué pasa? Se llaman alergia porque la sintomatología es muy similar. Provocan unos pequeños granitos con urticaria, rojos, etc. Y bueno, es fácil englobarlas dentro del grupo de las alergias cuando realmente no lo son. Contra ello, cualquier individuo puede estar afectado por esto, ninguno estamos exentos o libres de que nos pase, pero sí es verdad que puede afectar más a mujeres entre 20 y 30 años y blancas. Contra esto la única solución que hay es la prevención, fotoprotección, tanto vía tópica como oral, y en el caso de los más sensibles, pues bueno, utilizar filtros físicos y utilizar la ropa y gorras, sombrillas, etcétera, para evitar la incidencia directa del sol. Claro. A ver, medicamentos que provocan fotosensibilidad. ¿Existen? ¿Cuáles son? Es otro tema importante. La fotosensibilidad puede ser propia del individuo, puede ser sensible a la luz o te la puede estar provocando algo que estés tomando. Si es un cosmético hay que dejar de usarlo, si es una enfermedad autoinmune no puedes hacer nada. En el caso de tratamientos con medicamentos, sí. Hay muchos tratamientos que provocan fotosensibilidad, desgraciadamente más de los que comunicamos a nuestros pacientes y es un problema nuestro porque es un efecto secundario grave. A nuestros pacientes les suelen interesar más efectos secundarios tipo molestias, dolores, etcétera, pero esto es algo serio, porque bueno, si un paciente crónico año tras año está expuesto al sol con un problema, al final eso va a generar un problema difícil de solucionar mucho más grande. Los medicamentos que tenemos que tener más cuidado, sobre todo por el rango de edades y de individuos que lo utilizan, son los anticonceptivos orales,
porque bueno, lo suelen usar los chicas que se Sí. exponen mucho al sol, los antihistamínicos y los corticoides por la época en la Sí. que se recetan, que como decíamos es en esta época, en los momentos de alergia, causan fotosensibilidad. Además, tratamientos crónicos, tanto oncológicos como cardiovasculares, como antidepresivos, también son susceptibles de provocar la fotosensibilidad, con lo cual la recomendación es que siempre se pregunte en la farmacia sobre el tratamiento que estás utilizando. Claro. Bueno, vamos con una pregunta que también pues mucha gente se hace, ¿no? Nos fuimos de vacaciones o a pasar un fin de semana o una tarde a un lugar fantástico, maravilloso, pero estaba lleno de mosquitos. ¿Cuál es la manera eficaz, si es que la hay, de ahuyentar esta plaga de mosquitos que en algunos se ceban como si dices, bueno, muy dulce debe tener la sangre fulanito porque es que lo dejaron hecho un cromo? Pues hombre, ningún producto es eficaz al 100%, aunque sí que podemos hablar de dos que la Organización Mundial de la Salud, tanto por su seguridad como por su eficacia, tiene registrados. El citrodiol ¿Sí? y el DEET, el DEET. Este segundo tiene un nombre muy feo, que además recuerda a algunos pesticidas que no son permitidos, pero bueno, no tiene nada que ver. Los dos son seguros. Yo me inclino más por el primero. El primero es un producto natural que suele venir formulado junto con otros aceites esenciales, con lo cual se potencia su acción. La ventaja respecto al químico, al DEET, es que las fórmulas suelen ser más agradables para utilizar en la piel y sobre todo se puede utilizar, normalmente los laboratorios que lo formulan lo preparan en unas soluciones para difusión, con lo cual en el hogar es muy sencillo de utilizar sin estar pulverizando. En cambio el DEET no es eficaz contra las garrapatas y las fórmulas que hay, pues a lo mejor en la piel a mí por lo menos me molesta más usarlas. Y en cuanto a las pulseritas y coleteros que ahora están muy de moda, es verdad que protegen, pero su espectro de acción o su digamos, diámetro de acción no es tan fuerte como un producto que se aplica en la piel. Claro. Cuando yo era pequeño mi madre embadurnaba de Aután, no sé si sigue existiendo. El Aután es también un buen producto, se utiliza sobre todo, es el complemento al DEET para las garrapatas y se recomienda en niños menores de un año, entre 1 año y 2 años. Claro, sí, aquello era, vamos, te pintaba de Aután. Bueno, más picaduras, garrapatas, lo señalabas, víboras, arañas, medusas, por ejemplo. Primer baño en la playa, fuimos para allá perfectos y atacó la medusa. La recomendación, en cualquiera de todos los casos mía, es tranquilidad. Cualquiera de estos bichitos puede provocar un problema grave, pero es raro. Entonces, bueno, en el tema de las medusas, hay 2 o 3 especies que son un poco más agresivas. La carabela portuguesa estuvo estos últimos días en los medios. No es realmente una medusa, pero bueno, sí que puede causar problemas serios. En el caso de ella, no son problemas bueno, pues, que causan otras medusas, sino que esta la que hace es provocar una parálisis y el peligro real con una picadura de ella es el ahogamiento. Fuera de esto, en este caso lo que se haría es cerrar la playa al baño y no hay más solución porque no te debe picar, puedes tener un problema serio. En los otros, si te pica una medusa, una vez sales del agua hay que retirarla lo más limpiamente posible, no se deben utilizar pinzas, limpiar con suero, lo mismo pasa con arañas, con una picadura de víbora, etcétera, limpiar la zona con suero para evitar infecciones asociadas y esperar a ver la sintomatología o la evolución. Normalmente no evoluciona más que un poco de inflamación y dolor, con analgésicos se puede solucionar. Si vemos que la cosa empeora, ya sí es momento de ir a urgencias. Pero en ningún caso, ni siquiera con una picadura de víbora, nos tenemos que estresar demasiado. Hay tiempo suficiente para llegar al centro de salud, que te lo miren. Si estás en el monte te da tiempo a bajar, a hacerlo con seguridad y sin entrar en pánico. Y en el tema de las garrapatas, tampoco sí que está muy de moda, pues que transmiten una bacteria que bueno, puede causar una enfermedad fuerte, pero en las primeras 48 horas no entraña ningún riesgo y después de esas 48 horas es muy raro, por lo tanto lo que digo, tranquilidad siempre. Atención, mamás, la siguiente pregunta va para vosotras y os vais a acordar del tema cuando llegue septiembre. Bueno, ¿qué hacer si el niño llega del cole o el campamento con piojos? Pues lo primero, tranquilidad y armarse de paciencia. Los piojos son muy pesados, sobre todo nos van a dar mucho trabajo la tarde en que el niño llega a casa.
Cualquier producto de los que tenemos en farmacia es bastante eficaz, quizá el que menos la permetrina, porque ya van creando resistencias, pero hay siliconas, hay alcoholes bencílicos, el octanediol, y bueno, y yo soy muy partidario también, como os decía, de los aceites esenciales. Son muy eficaces, lo que hacen es ahogar a los piojos de alguna manera. Este producto, cualquiera de ellos, lo único que hay que hacer es aplicarlo según las instrucciones del fabricante, que el tiempo de aplicación puede variar. Yo sí recomiendo aplicarlo con un gorrito de estos que robamos habitualmente en los hoteles, para que haga el efecto mejor, la concentración aumente. Más condensado. Exacto. Y una vez aplicado ese tiempo, ir retirándolos con una liendrera. Este es el proceso más tedioso, pasar la liendrera más veces y cuando ya la acabaste de pasar, volver a pasarla. Eliminas los piojos muertos, pero sobre todo vas quitando las liendres que están adheridas a los pelos. Parecen caspa. El truco es que si soplas, las liendres no se van y la caspa sí. Entonces, bueno, poco a poco ir retirándolas, saber que el proceso de la liendre dura 7 días, con lo cual lo ideal es repetir el tratamiento a los 7 días. Una vez que ya se pasó la liendrera unas 1000 veces, secamos la cabeza, pero acabamos de aclarar la cabeza, pero no la secamos con el secador, la dejamos que se seque al aire. Claro. Vuelvo a ir para la infancia. ¿Existe todavía Filbí? Existe. Existe Filbí todavía. Existe. Bien. Es una permetrina. Bañaban en Filbí, a mí particularmente. Bueno, ¿cómo prevenir hongos en manos y pies? Que también hay personas que lo sufren. Al final es una cuestión de tener un poco de cuidado en los sitios que se frecuentan, sobre todo en esta época, que el ambiente es un poco más cálido, no se pueden evitar piscinas, gimnasios, etcétera, pero sí que usar calzado adecuado y evitar pues aguas estancadas, etcétera, sobre todo a la entrada de las duchas, etcétera. Eso por un lado. Por otro, la higiene es fundamental, limpiar con agua y jabón y el secado, hay que secar muy bien los pliegues. Aún así, las personas que son propensas a tener hongos en los pies, lo que se conoce como pie de atleta, Sí. Pueden utilizar polvos antimicóticos, Sí. tanto en el calzado como en la piel. Es más sencillo en el calzado y tener siempre los pies secos. Cambiar de calzado tantas veces como sea necesario, evitar que de alguna manera se humedezca ese ambiente. Bueno, si ya lo tenemos y descubrimos, o sea, si ya lo sufrimos y descubrimos que lo tenemos, lo mismo, ¿no? Me imagino. Sí, hay bastantes pomadas que en el caso del pie de atleta son eficaces, es un tratamiento relativamente sencillo, no se prolonga más de un mes. El problema es cuando esos hongos se pasan a las uñas. Claro. Ahí sí el problema dura más, son 6 meses o más y encima es muy tedioso, porque tienes que estar aplicando lacas, antimicóticas, limando, limpiando e incluso algunas veces hay que dar tratamiento oral. Entonces, bueno, es mejor en el momento que detectas que tienes hongos en los pies, tratarlos cuanto antes, que no pasen a las uñas, y lo mismo en las manos. Intentar mantener unos estándares de higiene y sobre todo sequedad. Ahora en verano nos cuesta pues eso, estar con las manos secas, si estamos en la piscina, los pies secos. En el momento que nos vamos, secar. Pues José María Obeso, farmacéutico en la farmacia de Ana en la calle Silla del Rey número 6. Ahora, para aplicar todos estos consejos que nos ha dado, solo queda que llegue el buen tiempo, aunque eso ya no está en manos ni del farmacéutico, ni del médico, ni de nosotros. Bueno, intentaremos que lleguemos a eso. Esperemos que algún día, bueno, pues acabe el largo invierno y llegue el buen tiempo y prevalezca y esté con nosotros. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Nos vemos, bueno, pues el próximo mes, ya sea con usted o con personal de su farmacia, para hablar del sol y de esos efectos beneficiosos y perjudiciales que puede tener sobre la salud. Muchísimas gracias. Nos vamos y rápidamente volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos en esta noche de miércoles y como todas las semanas, a esta hora es tiempo para Espacio Inclusión. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de Aspace. Vamos a hablar de Aspace con una persona que lo conoce muy bien, lógicamente, es su presidente, Rafael Pedregal. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Rafael me traía, bueno, pues esta revista titulada Un camino de superación, porque Aspace ya va por los 54 años, es decir, más de medio siglo
contempla la acción de estas familias, que bueno, él nos lo contará ahora, pero bueno, pues un buen día decidieron reunirse y dar, bueno, pues una solución a la problemática que afectaba pues, sus vidas diarias y principalmente la de sus hijos, dándoles una calidad de vida y una atención de la cual vamos a hablar a continuación y que hace años, pues la friolera de 54 años y más, bueno, pues no estaba tan en boga como está ahora. Bueno, Rafael, ¿qué es Aspace? ¿A qué se dedica? Bueno, Aspace es una asociación creada para atención de las personas con parálisis cerebral afectadas. Es una asociación declarada de utilidad pública de interés social preferente. Sí. Esto es básicamente el objetivo claro, sus objetivos y sus estatutos lo marcan, es mejorar la atención y la calidad de vida de todas estas personas. Bueno, ¿cómo y cuándo nace? Esto nace en el año 1964 por la necesidad e inquietud de unas familias. Vemos esta necesidad y a partir de ahí pues ya ha sido una marcha imparable. Esto ha ido creciendo y desarrollándose conforme crecían también las necesidades de estos usuarios. Yo siempre digo que esto fue creciendo igual que crecían los chicos. Entonces, bueno, hoy en día pues es un centro ya que atiende todo lo que es el ciclo vital de las personas. Se compone de diferentes unidades, desde una unidad de atención temprana, donde entran los bebés, los chicos de 0 a 3 años, pasan después al centro educativo, donde están en la etapa escolar hasta los 21 años, después pasarían al centro de apoyo a la integración, después se creó, porque esas necesidades los chicos iban teniendo cada día más y sus familias, después el centro residencial e inclusive el centro especial de empleo. O sea, que cubrimos para dar y cubrir esas necesidades que tienen los usuarios y también, muy importante, las familias. Bueno, ¿cómo ha evolucionado el tema de la parálisis cerebral desde que ustedes pusieron en marcha, bueno, pues Aspace hasta nuestros días? Quiero decir, hace muchos años, bueno, pues cuando ocurría en una familia, había un caso, pues prácticamente se escondía a esa persona en casa, que no salga a la calle, era como un tema tabú, digámoslo así, bueno, pues... Hoy en día lo que tratamos es lo contrario, darle la mayor visibilidad, porque entendemos que cuanto más la propia sociedad conozca, más ayudas pueden venir y más soluciones hay a su problema. Esto hoy en día, pues, digamos que ya es muy fácil. Lo que antes era como bien decías, pues que antes era algo que se escondía casi, pues hoy en día es lo contrario. Hoy en día se transmite y se traslada a las familias y a toda la sociedad esa tranquilidad que ante un problema sí hay soluciones. Y bueno, esto hay que entender que nosotros allí, hoy en día, estamos atendiendo a unos 180 usuarios. Eso quería preguntarle, ¿cuántas personas atienden? 180 usuarios. 180 usuarios. Y para atenderles, para que se dé una idea de la ratio de atención, hay más de 100 profesionales que les atienden en el día a día. Entonces quiere decirse que esto es un centro de referencia, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional. Claro. O sea, digamos que se ha conseguido algo que parecía hace años pues impensable. Impensable, claro. 180 personas comprendidas entre qué edades? Entre 0 y 60 y muchos años. Claro. Allí entran, pero después el que por alguna circunstancia, pues allí hay gente que está como permanentes residiendo allí, porque no tienen familia, claro, porque su familia es mayor, por cualquier tipo de necesidad. Sí. Pero a su vez es importante también el apoyo y el respaldo que se da a las familias en alojamientos temporales, en respiros, demás. Que una familia sepa que cuando algo le sucede a ella, tiene un sitio donde su hijo es atendido, conocido y querido, claro, atendido aquí. Por eso decimos siempre que esto es algo más que una asociación. Claro. Bueno, ¿qué labores se realizan con estas personas? Desde los más pequeñinos hasta ya los paisanos. Claro, allí, bueno, pues allí en función de sus capacidades, de esa persona, así se les trata.
todos necesitan, por supuesto, rehabilitación, todos necesitan, pero el que puede hacer algo, pues tiene sus talleres, o el que puede aprender a leer, a escribir en el centro educativo, o el que, sobre todo en esa edad temprana, en atención temprana, pues todo el tipo de estimulación y demás. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si hablo de la unidad de atención temprana, pues allí se atiende también a las familias. Cuando acuden con sus hijos, pues para allí, pues allí no solamente hay fisioterapeuta, estimulador, logopeda, sino psicólogo, que bueno, mientras los chicos están siendo tratados y marcándole las pautas, ellos también están con las familias. Es importante que haya esa continuidad en el conocimiento y el tratamiento. Es importante, entiendo, que la familia no se venga abajo, ¿no? Claro, Cuando... es lo más, por eso le damos también tanta importancia a esas edades tempranas. Es cuando se está creciendo, está formándose el chico, entonces a partir de ahí todo lo que se estimule, todo lo que se trabaje, todo lo que se avance ahí es tiempo siempre muy positivo, ganado por el bien de la criatura. Entiendo que en la atención temprana, entonces, se educa al chico y se educa a la familia para saber vivir con ese chico. Claro, es que eso es muy importante. Allí se les marca las pautas que ellos deben de continuar en el día a día, en su domicilio. Es importante que haya esa continuidad. Correcto, correcto. Comparativamente con otras regiones de España y con otros países de nuestro entorno, ¿cómo está la atención en Asturias? La atención y la situación de estas personas. La atención y la situación de la parálisis cerebral está por encima, por delante. Por una razón, porque como asociación somos la segunda más antigua de España. Eso quiere decir que ahí vamos un poco por delante. Y esto es algo que no para de crecer. No para de crecer porque ahí estamos muchos padres tirando y en el día a día y haciendo posible que este milagro sea una realidad. Claro. Ese milagro del que me habla, ese camino de superación que reza en la revista, ¿alguna vez cuando lo pusieron en marcha pensaron, oye, pues vamos a llegar hasta donde estamos? Hombre, no. Esto era un poco impensable, porque bueno, lo que empezó siendo un pequeño chalet con barreras arquitectónicas y tal, pues hoy es todo un complejo que es algo que merece la pena conocer y difundir, dar a conocer. Claro, aquí lo tenemos, primer edificio de Aspaz en la calle Doctor Fleming, no deja de ser una casa, vamos. Una casa con todas las barreras y con todos los inconvenientes. Claro. A partir de ahí, bueno, pues por eso hemos ido haciendo y adaptando para cubrir todas las necesidades. Por eso hablamos de que es un pequeño o un gran milagro. Claro. Nosotros siempre decimos lo mismo, que las cosas difíciles esas las hacemos ya casi de un día para otro. Y después los milagros tardamos un poquitín más. Pero se hacen. Pero se hacen. Pero se hacen, sin duda. Bueno, el centro residencial Ángel de la Guarda, actualmente, a tope en funcionalidad, ¿necesitaría alguna mejora? ¿Hay que tirar de orejas a alguna administración, ya sea local, autonómica, nacional? Nosotros tenemos muy buenas relaciones con todas las administraciones porque conocen. Hacemos las jornadas de puertas abiertas, queremos que conozcan lo que hay allí, la colaboración es muy estrecha. De hecho, ahora el centro residencial, como ya nos va quedando pequeño, tenemos ahora en funcionamiento 23 plazas, pero ya hemos hecho otras 22. Pendientes nada más de equipamiento. ¿Y por qué tampoco queremos ponerlo todo en marcha? Bueno, porque queremos que esto vaya creciendo conforme crecen los chicos, conforme crecen las necesidades. Hay que tener en cuenta que esto está hecho y esto es algo privado, concertado, pero privado. Esta última ampliación supuso que las familias hayamos tenido que aportar allí de nuestro bolsillo para atenciones sociales así, más de 100 millones de pesetas de las familias. Entonces, cuando hablamos de esto es que hay que darse una idea de lo que es el volumen de que estamos hablando. Además de, sobre todo lo más importante, es que además estamos prestando un servicio y una atención a toda la sociedad, de lo que, bueno, conociéndolas. Yo creo que cuando, esto el presidente del Principado lo dijo muy bien cuando nos entregaron la medalla de plata de reconocimiento. Y es que al final del discurso, en el agradecimiento, vino a decir algo como que esta era una deuda que tenía toda la sociedad asturiana con una asociación como esta, que hacía
y prestaba estos servicios para todo el colectivo. Entonces, era algo como una deuda que tenía toda la sociedad, todo el Principado. Bueno, voluntarios, tienen ustedes un plan especial de voluntariado. Bueno, aquellas personas que quieran ser voluntarios. Sí, nosotros allí acuden muchas personas que están haciendo cursos de atención sociosanitaria, van allí a hacer las prácticas, acuden los fines de semana, van voluntarios, hay un voluntariado, porque ahora, por ejemplo, pues ahora el mes que viene, pues se marchan de colonias por ahí, siempre para hacer todas estas actividades es necesario. Hay que tener en cuenta, y es importante recalcar, que los chicos que derivan a Aspace son prácticamente el 90 y muchos % gravemente afectados. Son todo grado 3, nivel 2. Quiere decirse que el 90 y tanto % van en silla de ruedas. Necesitan, por tanto, casi, fíjate cuando te comentaba antes, la ratio de trabajador por usuario. Aquí cada 2 usuarios hay un trabajador para atenderlo. Quiere decirse que hay que necesitar muchos brazos. Toda ayuda. Entonces allí hay programas y cursos de voluntariado, acuden al centro, a partir de ahí, pues bueno, con una formación específica y demás, todas las manos son siempre bienvenidas. Y tenemos diferentes convenios y colaboraciones, desde con la universidad, con tal, o sea, con la escuela de fisioterapia y tal, todos necesitan un centro de esta magnitud y tan versátil para conocer todo lo que se hace allí. Todas las ayudas y todos los apoyos siempre son bienvenidos. Claro. Citaba usted antes centro de empleo. Bueno, hay casos graves, como decía, pero hay casos de chicos y chicas que pueden desempeñar una labor. Bueno, ¿qué labores, por ejemplo? Bueno, allí nosotros hemos creado un centro especial de empleo y se ocupan del servicio de limpieza. Hay muy pocos, pero aquellos pocos que tienen brazos, piernas, que puede facilitarles hacer un trabajo, pues es un modo de tener un puesto de trabajo. Sí. De hecho, podía comentar, inclusive hay uno de ellos allí, pues que tiene su familia, está casado y acude allí, con una chica de allí. O sea, que esto es la importancia de que, gracias a un centro de especial de empleo, han podido crear hasta una familia. Algo impensable hace 60 años. Eso era impensable antes. Entonces, bueno, son pequeños ejemplos, son pocos, pero nosotros la satisfacción es que con un logro, por pequeño que sea, para nosotros es grande. Claro. Bueno, ¿cómo contactar con ustedes? Bueno, pues aquellas familias que digan, oye, vamos a ver, quiero contactar con ellos, o aquellas personas que digan, quiero aportar mi granito de arena y ser voluntario en la medida de lo que pueda. ¿Cómo contactar con nosotros? Estamos en La Torres, sí. En La Torres. Allí es La Torres número 6. El teléfono es 985 23 33 23. Cualquier llamada allí a través de la propia dirección o la propia gerencia, pues bueno, inicialmente ya se deriva allí. Para nosotros lo importante es que se conozca. Lo primero que pasa siempre es por hacer una visita, ver lo que hay allí. Una vez que se va allí, las cosas y la vida se ve de otra manera. Claro. Bueno, pues ya lo saben, ese teléfono que, vamos a ver si Carmen nos lo puede poner en pantalla, 985 23 33 23. Bueno, pues pueden ponerse en contacto con Aspace y conocer más de cerca la labor que realizan, bueno, pues tanto los numerosos profesionales que allí trabajan como las familias de los usuarios. Bueno, pues esa labor conjunta, esa labor transversal que realizan con esos cerca de 200 usuarios, aproximadamente 180, bueno, son los que actualmente atienden, bueno, afectados por parálisis cerebral. Rafael Pedregal, presidente de Aspace Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por acercarnos lo que es el camino de superación, que creo que han acertado plenamente a la hora de titularlo. Este camino que se iniciaba, bueno, pues con un chalet en la calle Dr. Fleming y que tiene un centro de referencia no solo autonómica, sino también regional en el Colegio Ángel de la Guarda. Muchísimas gracias y buenas noches. Por estar esta noche con nosotros. Gracias por todo. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad en un momento y cambiamos totalmente de asunto. Volvemos y seguimos con el programa esta noche. Hasta ahora.
Bueno, pues vamos ya con la recta final del programa de hoy. Y vamos a hablar de Karius y Karius, pero no vamos a hablar de fútbol exclusivamente, vamos a hablar de historia. Bueno, porque muchos se preguntarán, ¿y qué tiene que ver Loris Karius? Ese alto, rubio, de ojos claros. Es lindo el muchacho, es guapo. Portero alemán del Liverpool, que para aquel que lleva viendo fútbol toda la vida, o aquel que nunca vio un partido de fútbol, nunca vio 2 goles más ridículos que los que encajó el muchacho. Vamos a ver en unas imágenes, 2 fotos tan solo, ¿para qué hacer escarnio? De Loris Karius, vamos a verlo ahí. Vamos a ver si lo tenemos. Ahí está, Loris mirando hacia abajo, cabizbajo. Bueno, esta foto da también que pensar, cuidado. Y Loris ahí, bueno, el pobre Loris Karius, hecho un auténtico despojo humano. El pobre lloraba, pedía perdón. Y es que desde el pasado sábado todo el mundo habla acerca de Loris Karius y su desgracia. Sin embargo, no ha sido el único Karius que ha habido en la historia. Hasta ahora, si en Google teclabas Karius, hasta ahora. Ahora, si pones Karius, te va a salir Loris, el portero. Pero si ponías Karius, te salió otro Karius, Otto Karius. Para saber quién fue Otto Karius y si tiene algo que ver con Loris Karius, la guerra de los Karius, podríamos llamarlo, se encuentra esta noche con nosotros José María Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Loris Karius ya todo el mundo sabe quién es. Por sus hechos le conocerán y por sus hechos le conocieron. Pero es que a Otto Karius también por sus hechos se le conoció. ¿Quién era Otto Karius? Vamos a ver imágenes de él ya. No, puedes hablar. Sí, bueno, nada, Otto Karius, para los estudiosos de la historia y para el público en general, fue una conocida figura de la Segunda Guerra Mundial. Es posible que fuera si no el, digamos, comandante de carros de combate que más victorias consiguió, sí al menos el más famoso, el más conocido, el más condecorado. Vamos a parar esa imagen ahí. Vamos a parar. Sí. ¡Ay! Bueno. Sí. Bueno, aquí vemos paramos esta también. Venga, no pasa nada. Luego volvemos a ver la que llevaba el uniforme blanco. ¿Esto qué es? Eso es un carro Tiger. Un carro Tigre. Tiger o Tiger. Sí, Tigre, vamos, Tigre. Sí. Bien. Decíamos, ¿quién era Otto Karius? Bien, quizás el más conocido y famoso comandante de carros de combate de la Segunda Guerra Mundial. Alemán también. Alemán también, sí. Como Loris. Sí, en este caso. Sí. Es que Loris traga lo que le disparan y Otto dispara para que otros traguen, en este caso. Bueno, ¿qué le pasaba? ¿Cuál fue la historia personal paradójica de Otto Karius? Bueno, a ver, un personaje singular, desde muchos puntos de vista. Él, bueno, como tantos jóvenes alemanes de aquella época, de los años 30, nace en esos momentos previos a la Segunda Guerra Mundial y en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, cumple 17, 18 años y como tantos jóvenes, incluso antes de ser llamado a filas, en aquel ambiente de exaltación militarista que había en Alemania y tal, se presenta voluntario para el ejército y es 2 veces rechazado. Le rechazan dos veces. O sea, no le dejan apuntarse las autoridades. No, en función de su peso mínimo y de su estatura mínima. O sea, que era piquiñuco era muy pequeño, creo que medía menos de 1,50 m y no debía pasar apenas los 40 kilos. Era menos de 1,50 m el fenómeno, el colega, y poco más de 40 kilos. Entonces, las autoridades militares alemanas de la época le rechazan por 2 veces. No le dejan alistarse. No, por bajito y por enclenque. Bien, pero bueno, era un chaval, un chico que bueno, él quería ser. Él era de familia militar también, por lo visto. Sí. Y entonces, en la tercera vez la consigue y es admitido ya. Ya estamos en vísperas de la invasión de Rusia, año 1940-41. Y entonces, en ese momento, ya el ejército alemán ya empieza a necesitar más gente. Y en un primer momento entra en una unidad de infantería convencional. Pero él enseguida pide el traslado a una unidad de carros de combate, que en aquel momento era la élite de la Wehrmacht, la élite del ejército de tierra alemán y tal. Sí. Y entonces ya comienza su carrera como tripulante de carros de combate en la Operación Barbarroja, en la invasión de la Unión Soviética. Sí. Y ahí pasa un año, ahí ya sufre sus primeras heridas de guerra. Y después de ese primer año, ya muy duro en la invasión de la Unión Soviética, solicita a hacer el curso de oficial. Y entonces, bueno, bien, pues se traslada a una escuela militar y ahí pasa el tiempo correspondiente y
y sale ya teniente, primer teniente, creo que sería más o menos como aquí ser alférez y tal. Sí. Y entonces ya lo mandan Vamos a ver las imágenes otra vez, sí, y vamos a pararlas ahí donde yo decía. Bueno, sigue, sí. Sí, entonces ya lo mandan a un batallón de carros pesados que está equipado precisamente con eso, con el monstruoso, en aquel momento, tanque Tiger 1, sí, que en aquel momento era y fue, y para muchos fue durante toda la Segunda Guerra Mundial probablemente, el carro más potente y más efectivo. Y entonces sí, ahí ya fue cuando se convirtió en una leyenda. Primero fue jefe de carro, pero luego ya empieza a ser pues, jefe de sección, jefe de compañía, o sea, capitán, digamos. Y ya empezó a cosechar su larga carrera de victorias, es decir, de destrucción de carros de combate enemigos, soviéticos en este caso. Computados reconocidos al menos 150. 150 sí, tanques rusos. Sí, es posible que más. ¿El pequeñuco este? Sí. Y el otro, con ser tan grande, apañala de dentro, y bueno, ya se de la portería. En un héroe, como podemos imaginar, aquí están las fotos. ¿Y tal. era un nazi? No, de ninguna manera. Él era, como tantos jóvenes alemanes, bueno, una persona que ingresa en el ejército, como prácticamente todos los jóvenes alemanes de su generación, ha de luchar, pero bueno, lo de ser nazi o no era una postura política. El que ya se tenía como nazi y participaba activamente de esa ideología, a la hora de ingresar en las Fuerzas Armadas, pedía ingresar no exactamente en el ejército regular, sino en las Waffen-SS o en las propias SS directamente, en las, digamos, unidades, milicias de contenido claramente político nazi. Sí. Pero eso no era el ejército regular alemán. ¿Le ofrecieron...? Sí, de hecho, tuvo la oportunidad, cuando ya se convirtió en una figura, las autoridades nazis le ofrecieron la oportunidad, para ellos debía ser un honor, de abandonar el ejército regular e ingresar en las Waffen-SS, pero bueno, él dijo que no. Sí. Bueno, acabó la guerra, sobrevivió y montó una farmacia. Sí, a ver, él como tuvo la suerte después de toda esta larga carrera y arriesgada, sufrió múltiples heridas y tal, bueno, podemos extendernos un poco en los avatares de su carrera y tal. Sí. Vamos a ver las imágenes. Sí, tuvo que reconstruir su vida, y no lo tuvieron fácil muchos de los excombatientes alemanes, porque en aquel momento, bueno, en la inmediata posguerra estaba mal visto haber servido en el ejército alemán, encontraron muchas veces obstáculos para reconstruir su vida, pero bueno, pudo, a pesar de todos los obstáculos, como te digo, estudiar farmacia y salió farmacéutico. Y entonces, nada, a continuación, a los pocos años, se hizo cargo de una farmacia en su estado natal, en Renania-Palatinado, en un pequeño pueblo, y montó esa farmacia. Y aquí ahí tiene las cejas igual que Zapatero, mira. Sí, ya veo. Igual que José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, pero ahí era muy joven todavía, ahí no debía tener menos de 20 años. Él murió en el 2015 con 92 años. Otro detalle singular, que sobrevivió hasta hace muy poco. Hasta otro día, sí. Y luego, bien, como te digo, salió farmacéutico y montó su propia farmacia en un pequeño pueblo donde ya vivió y ejerció el resto de su vida hasta que murió, del estado donde él era natal, de Renania-Palatinado. Ahí lo tenemos. Ahí está, sí, en el suroeste de Alemania. Y bueno, allí ya escribió un libro, muy ameno, por cierto, un libro que es, bueno, un libro de cabecera para todo aquel que desee conocer la intrahistoria de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los detalles del combate entre carros y la vida de los tripulantes de los carros de combate, un libro muy ameno, como te digo, que se edita hace poco en español, se llama Tigres en el barro, se llama, donde cuenta todas sus experiencias, sobre todo, en el frente oriental, que fue donde pasó la mayor parte de su carrera. Él allí fue donde destruyó toda esa, digamos, enorme cantidad de carros soviéticos, pero luego, en los últimos meses de la guerra, fue trasladado al frente occidental y le tocó enfrentarse a los americanos. Bien. Pero ya ya, digamos, coincide con el final de la guerra, los últimos meses, y entonces él tiene la suerte de que al final de la guerra le sorprende y luchando contra los americanos, y cae prisionero de los americanos, y eso le garantiza su vida, claro. Sobrevivir al cautiverio. Bueno, el libro se llama Tigres en el barro. Su tanque que él pilotaba y con el que destruía a los tanques soviéticos era un tanque Tiger. El tanque Tiger, ¿cuántos tanques americanos se calculaba que había que perder para destruir un tanque Tigre? Un tanque tan poderoso que se decía que eran necesarios entre 4 e incluso 5 tanques medios americanos Sherman
para poder con un Tiger. Bien. También tenía defectos ese carro, no te digo que no. Claro. Pero bueno, para Carius era una máquina excepcional. Excepcional. Libro Sí. Tigres en el barro, tanque Sí. Tigre, y la farmacia de Carius Otto, ¿cómo se llamaba? La Tiger Apotheke. La farmacia Tigre también. Sí, Tiger Apotheke en alemán, farmacia Tigre. Farmacia Tigre. Bueno, y allí él recibía y charlaba. Sí, con sí, todo el ahí él, mundo, por lo visto, era un hombre muy sociable, muy amable, muy atento. Mantuvo hasta el final la cabeza muy lúcida. Recibía visitas de gente interesada por la historia, por las máquinas, por el modelismo y tal. Él también tenía una colección de maquetas y enseñaba al que quisiera ver todos sus recuerdos de guerra, sus condecoraciones, obtuvo las más altas condecoraciones. Bueno, entiendo que no nos consta que sea pariente Otto que tuviera algo que ver con Loris, en este caso. No me consta, no. Bueno, pues nada, Otto allá se murió en 2015, que en paz descanse. Loris tendrá que buscar equipo, algo pasará ahí con él, porque Loris, más allá de esa planta que tiene de buen mozo y tal, pero Loris no te llamó Dios por la portería, al menos a día de hoy. Bueno, pues hemos conocido Carius y Carius, la guerra de los Carius bajo el fuego, en unos casos de los tanques soviéticos, en otros casos de los delanteros del Real Madrid. Bueno, esa es la pequeña historia de los Carius, Loris y Otto. Bueno, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y acercarnos lo que es la figura de estos dos hombres tan diferentes en lo físico y en lo que consiguieron. Nos vamos muy rápidamente, volvemos mañana, el día en el que España contendrá el aliento ante esa moción de censura. Bueno, pues ya saben, estarán perfectamente informados el viernes en el programa El Búnker con nuestro compañero José Medina. Gracias por su atención y muy buenas noches.